Sí. Mucho problema que me guíe un poquito para bajarlo al Python, porque el viernes no estuve laburando y se me complica un poco. Ah, bueno, ¿Será lo factible si hacemos. no demora mucho para no quitarle tiempo a su clase? No, no, mientras va descargando, yo voy explicando algunas cosas. Bueno, La página entra a la del IDE, página directamente. sí, ahí Ajá. lo voy a poner en el chat. Profesor, ¿se Aquí, puede usar Visual Studio Code en vez de eh, Tony? sí, 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 este es el que vamos a usar en la materia, pero si ustedes aparte se sienten cómodos con otro, no hay ningún problema. Sí, porque además yo elegí este por una cuestión de, hay máquinas que no tienen tantos recursos como otras. Si tienen Visual Studio, sí o sí tiene que ser una máquina, un sistema operativo en 64 bits, y no todos tienen un sistema operativo de 64 bits. Entonces, opté por este, por la simplicidad de la interfaz, es liviano y bueno, es para un principiante. Pero si ya tienen configurado otro, sí, úsenlo, no hay problema. Y dependiendo del que vayan a elegir, es los pasos extras que hay que hacer para poder configurarlo y utilizarlo, ¿no? Tiene que elegir este que dice Windows, aquí, versión 3.3.10 para Windows. Cuando elige el de Windows va a descargar el ejecutable. Y luego es doble clic, siguiente, 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 y debería estar instalado. Nada, bien, bien. Ese lo puse ahí en los comentarios, ¿no? Sí, Al en el link. chat. En el chat Ah, está ok. el link para ingresar a esta página. Y después aquí en Windows se descarga el Sí. ejecutable. Ah, listo. Gracias, profe. Si ocurre alguna falla durante esa instalación, ahí lo podemos ver. Pero mientras, Bueno, ahí voy haciendo eso, gracias. habíamos quedado con este. Vamos a ver el PSAINT para tenerlo. Bien, vamos a elegir 2021 0607. Bien, vamos a ver cómo hacíamos las estructuras de programación condicional, que era el sí. Para recordar, si teníamos una variable a igual a 1, por ejemplo, si a es igual a 1, entonces, y nosotros teníamos, podemos acá escribir a vale 1, por ejemplo. Para empezar con algo sencillo, ¿sí? Una variable que le damos un valor 1, si esta variable tomaba el valor 1, entonces escribíamos un mensaje de que a vale 1. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, pero en Python. Vamos a utilizar este condicional. La variable, definir una variable sigue siendo igual, a igual a 1. Acá lo que hacemos para hacer esta estructura condicional, en lugar de un si, tenemos que utilizar el equivalente en inglés, que es un if. if. A igual a 1. Y aquí, en lugar de colocar un entonces, o lo podemos dejar vacío, lo que tenemos que hacer en Python es colocarle un 2 puntos a la derecha. ¿Sí? Esto es necesario sí o sí para indicar que es el final de la condición y de que algo tiene que hacer. Cuando escribimos un enter, ya nos aparece el espacio, un pequeño espacio al principio, como lo hacía este otro, pero no nos aparece un fin sí. ¿Sí? Acá en Python no tenemos este fin sí, que sí que lo tenemos acá en PSAINT. Esto es porque Python no necesita una indicación de que es el final de la estructura de programación, de la estructura de condicional. Lo que va a utilizar para determinar el fin de esa condición es el espacio que hay abajo. Ahí lo vamos a ver. Acá vamos a poner print a vale 1. ¿Sí?
Ni más ni menos. Esto es equivalente a lo que teníamos aquí. Si lo ejecutamos, acá me dice A vale 1, y obviamente, si es distinto, no nos va a imprimir nada. Si ahora lo cambio a 2 y lo vuelvo a ejecutar, se ejecuta, pero no pasa nada. Pruébenlo, dejo este tiempo para que lo puedan probar. Profe, perdón, Sí. ahí me dijo que, bueno, ahí me bajó Ujú. y ahí sale, le pongo todos next, Sí, a siguiente, una parte siguiente. capaz que sea tildar del tema de la licencia, acepto la licencia, etc. Sí, acá me da uno para create desktop icon. Sí, ese es para Ahí me, crear un icono en el escritorio, si lo querés que esté ahí en el escritorio. Si no, aparece en el ah, menú inicio. Algo que me olvidé, apenas se ejecute, el Tony te va a pedir el lenguaje, ahí vas a elegir el español y nada más. Y dejas el de abajo que diga estándar. bien, español y el de abajo están. Sí. Bueno, ahí está instalando ya. Ujú. ¿Y el PCIN también lo vamos a seguir usando? Es solamente para hacer una comparación entre cómo era antes y cómo va a ser ahora. Ah, bien, buenísimo. Sí, por ahora en esta Muy bien. clase sí vamos a hacer como en este, como es en el Compara- otro, para que se vayan ubicando. Bien, de bien. Gracias. Ahí está bajando, cualquier cosita lo vuelvo a Ujú. molestar. Bien. Sí, creo que esto no es ningún problema. Vamos acá en este sí. Si queremos que ejecute este escribir, se me va a ejecutar cuando a igual a 1 sea verdadero. Si yo quiero escribir otra cosa cuando es falsa la condición, yo tenía que colocar acá el si no. ¿Sí? Acá escribir a no vale 1. Es escribir. Para hacer lo mismo en Python, yo lo que tengo que utilizar, en lugar de un si no, tengo que especificar el else. Else y un dos puntos. Y aquí colocar el print a no vale 1. Entonces esto lo que va a hacer es, si esta condición es verdadera, me va a ejecutar esta sentencia, que es mostrar en pantalla de que A vale 1. Si no, si esta condición es falsa, imprimir A no vale 1. Entonces ahora al ejecutarlo me va a decir que A no vale 1, ¿sí? Porque lo cambié a 2. Profe, una consulta. Ahí en el Sí, principio el if, donde dice igual, igual, ¿eso siempre se pone igual, igual? ¿O sí, puede ser un acá solo sí igual? tenemos que utilizar un igual igual. Ah, No un ok. solo igual, porque igual hace referencia a una asignación. O sea, estás diciendo que A va a tomar el valor 2. En cambio, un igual igual está preguntando, ¿A vale 1? Entonces esto te va a devolver verdadero o falso. Ah, ok. Gracias. Esa es la diferencia. Bien. ¿Algún problema con lo que van probando? ¿Seguimos? Hasta ahora creo que no hay ninguna complicación. ¿Cómo pedíamos, profe, para que ingrese un número al usuario? Con input. Pero todavía no lo vamos a hacer. Simplemente quiero centrarme en el if para que vean la particularidad de los espacios que hay que dejar. Voy a escribir lo siguiente.
voy a agregar otra línea aquí, simplemente para describir la palabra verdadero, porque sabemos que esto se va a ejecutar cuando esto es verdadero. Y esto voy a colocar como falso, ¿sí? Simplemente para indicar que si estoy aquí o aquí. Si lo ejecuto, obviamente me dice A no vale 1 y me imprime el valor falso. Fíjense qué pasa si yo quito el espacio que hay al principio, ¿sí? Borro el espacio, la tabulación, estos 4 caracteres que tengo al principio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a imprimir falso o no se va a imprimir falso? Si yo lo ejecuto, se imprime falso. Pero ¿qué pasa si ahora a le doy el valor 1? ¿Falso se va a imprimir o no se va a imprimir? Porque profe, ahí lo que estaría haciendo el print está fuera del if. Claro. Si yo No se ejecuto imprimiría. esto, Sí, sí, se va a imprime. imprimir igual. Sí. Se va a imprimir. Porque está Porque fuera yo, del else. exactamente, cuando yo le quito este espacio al principio, automáticamente Python me considera que esta línea está fuera del else. Entonces me lo va a ejecutar igual. ¿Ve? Me imprime los dos primeros, que es esto porque es verdadero. Esto no se va a imprimir, no se va a ejecutar porque A es verdadero, A igual a 1 es verdadero. Entonces esto ya es fuera del if, del if. Ya no lo considera como parte del if. ¿Sí? Entonces, en cambio, si yo tengo este espacio y lo vuelvo a ejecutar, ahí sí me dice A es igual a 1 y me imprime verdadero. Imprime verdadero. Ya no imprime falso porque considera a falso, a este print falso, como parte del Profe, else. no me sale exactamente los números que deberían. Mira, más bien me aparece algo como un error. A ver, veamos, capaz que sea un error de sintaxis. Ahí, a ver, ya pongo para compartir. ¿El resto entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe, pero hay que tener entonces mucho cuidado cuando trabajamos con eso, al no Sí. tener algo que nos cierre esa función. Profe, ¿no se puede usar corchetes? No, Profe, tiene creo que no. un nombre, eso, ¿cómo se llama el espacio que hay entre parte de tabulación? Identado. Aquí indentado. está el problema. Bien, la línea 5 del else debería estar bien pegado al borde. Ajá, eso que marca Marcelo, hay que mandarlo bien. Ahí está. Y ahora al print de abajo, de la línea 6 y 7, también hay que hacerle lo mismo, pero uno nomás. Ahí está. No. Apretarle la tecla Tab. La tabulación. O 4 espacios. Oh, No le aprietes No, Enter. Tab es la tecla de arriba del bloqueo de mayúsculas. Ujú. Esa. Que está a la izquierda de ¿cuál la letra Q. letra? Ah, ¿esta? El Tab. Sí, Eso. exactamente. Sí. Pero tiene que estar bien a la misma altura que este. Así, ahí. Oh, Sí, por eso, en este sentido, hay que tener mucho cuidado con los espacios. Por un lado es bueno, porque le da bien la estructura. Ahora pégalos al print de arriba, Sí. o sea, abajo al else. Y este else también, Que no este quede ese espacio, sácalo. Ese espacio no tiene que estar. Incluso estos espacios no pueden estar vacíos. Esa Ajá. línea 6 hay que sacarla. Ahí está, ahora sí. gracias. Ya funciona. Ujú. Bien. Ujú. Eso es lo que hay que tener cuidado. No podemos dejar espacios vacíos. Y tenemos que dejar este espacio sí o sí. Ya cuando la próxima instrucción ya no forme parte, ya no tenga estos 4 espacios al principio, ya no se lo considera como parte del bloque. ¿Sí? Esto le suelen llamar bloques. ¿Sí? Bloque dentro del verdadero bloque. En otros lenguajes los bloques están más que definidos porque utilizan llaves
¿sí? Para abrir y para cerrar. Pero aquí no tenemos esa posibilidad. Cuando Mucho tenemos cuidado, otro if dentro de un if, tenemos que darle el espacio. seguimos dándole los espacios. Sí. Por ejemplo, if, condición, dos puntos, otro espacio. Statement, bueno, un comando. Otro comando. Acá si queremos ¿Este es un hacer anidado, profe? Sí, anidados de if. Acá este else es un else para este if, ¿sí? Porque están a la misma altura. ¿Sí? Estos if, este else pertenece a este if porque están en la misma altura. Ocurre lo mismo con el para, que vamos a ver también, y con el mientras. Con esas dos también ocurre lo mismo. Hay que darle estos espacios para lo que esté dentro de la condición o el bucle. Nos hace ser más prolijo a la hora le da mejor formato al código, porque eso es la verdad que te hacen uno indicar de que esto forma parte de la parte verdadera de esto. Lo mismo que si a todo esto nosotros les borramos los espacios al principio, se vuelve difícil de entender todo lo que está pasando si estuviese todo en la misma línea. En cambio, todo esto rápidamente uno sabe que estas dos líneas forman parte de que se va a ejecutar cuando esta condición sea verdadera. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Espacios de más creo que tampoco. Déjenme nomás asegurar algo por la duda. Tengo entendido que no, pero para que se queje. Y si le doy... Bien, si me deja este espacio en blanco. ¿Y este? No, también. Sí, deja espacios en blanco siempre y cuando estén estos espacios. A la misma altura. Sí. Si no están los espacios, ven que acá no tengo ninguno, ahí sí no se queja. Bueno. Parece que no se preocupa por ese espacio en blanco. Bueno, lo importante, las líneas que queremos que formen parte de este else tienen que estar con esta indentación, con esta tabulación. Si yo quiero salir del bucle, de la condición, yo tengo que volver a la línea principal. Bien. Te obliga a tener una buena práctica. Sí. Aquí voy a quitar un poco. Tengo también la posibilidad de hacer esto. Para poner otro if dentro de este else. ¿Sí? Este es un código con if anidados. ¿Sí? Acá me dice, uy, ¿qué no le gustó? Profe, entre medio del if y el else, yo vi que ponen elfi, el if. Sí, espere, ya quiero llegar a eso, simplemente quiero hacer un paso anterior. Acá se quejó porque no puede tener un if, dos else. ¿Sí? Acá tuve que hacerlo, que sea el else de esta condición. Pero para hacer lo mismo, para hacer un else que después vamos a preguntar de nuevo, para hacer un else y luego un if, Python tiene una manera simple de hacerlo, que es, como bien dijo el compañero, el if, como la novela. Entonces ahí sí, podemos tener tantos el if como nosotros quisiéramos, y es un else que también pregunta, un else if. Es un else pero con condición. Esta vez pongo el valor 4 y va aquí. ¿Sí? Lo que va a hacer todo este código es primero preguntar si es igual a 1, si la condición es verdadera, se me va a ejecutar este código y nada más que esto. Esto y esto no se va a ejecutar, sigue con el programa normal.
Si la condición no es 1, pero sí vale 2, por eso es si no vale 2, si vale 2 ahora, imprime 2. Si no, para cualquier otra condición, cuando esto no es verdadero y cuando esto no es verdadero, ahí se va a ejecutar recién esto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se puede tener muchos elif? O sea, ¿no hay límite de eso? Sí, eso justamente estoy por hacer. Ah, bien. Else puede hacer uno solo. Else puede pertenecer a un solo if o el if en este caso. Pero el if puede tener varios. Por ejemplo, el if b. Como para usarlo como un según, por ejemplo. No igual, pero Exactamente. parecido. Es que no tenemos, me está adelantando todo lo que estoy por hacer, así que... La próxima vez le voy a preguntar qué sigue. Y la pregunta No. y eso será. Ah, está bien. Ahí está. Esto vale 4. Podemos tener tantos elif como nosotros quisiéramos. Y nos viene al pelo porque no tiene según. ¿Sí? La instrucción de según en ¿cómo se usa según? Según A, ajá. Ajá, 1, 2 acá. puntos, instrucción. O sea, por ejemplo, ¿no? 2. Escribir, bueno, obviamente se va a quejar, pero... Y aquí 2 puntos, etc. ¿Cuál era la condición para cuando ya no había otra opción? De otro modo, creo que era, ¿o no? Bien. Entonces, nosotros la instrucción que haga lo mismo que según no tenemos en Python. Y la única manera de hacer algo similar es con esto, con el if y con los elif. ¿Sí? Entonces, aquí en el if, lo que va a hacer es sustituir la primera parte del según, ¿sí? En el que vamos a preguntar, si es igual a 1, print a vale 1. El if, si no, a igual a 2, que sería esta parte, etcétera, hasta que el de otro modo lo va a utilizarse con el else. ¿Sí? Entonces con esta estructura nosotros podemos reemplazar el según. ¿Sí? No tenemos una instrucción precisa para poder reemplazar el según, sino que tenemos que hacer algo similar. ¿Qué diferencia tiene con las condiciones anidadas? Es que las condiciones anidadas son condiciones que están dentro de otras condiciones. Esto es como, si no se cumple esta, sigue esta, pero están todas forman parte del mismo if. ¿Sí? Este el if es parte de este if. Por eso tenemos un solo else. Este el if que nos ofrece Python vendría a reemplazar, si solo tuviésemos if y no tuviésemos el elif, lo mismo que está aquí estaría hecho de la siguiente manera. If a es igual a 1, voy a poner print vacío, pero sabemos que va un texto. Tenemos que poner aquí un else. Otro print para el 2. Otro else que tiene que ser parte de ese. Uy. Claro, por eso sería lo mismo. Usar los elif y hacer una anidada. Claro, sería todo así y estaría anidado, pero se nos iría el código muy... Claro, pero a la hace la derecha. misma función que el elif. ¿Hace lo mismo? Sí. Sí, es exactamente lo mismo. Esto es Sí. exactamente lo mismo. Nada más que nos ofrece una posibilidad de acortarlo y que no tengamos que agregar tanta indexación, tanto Claro. espacio. Claro, queda al más principio. prolijo en la elif. Sí. Está bueno.
Pero hay casos en el que sí, tenemos que meter otro if porque tenemos que hacer otras cosas. Pero bueno, eso ya depende de cada código, cada problema. Pero la manera simple y rápida es esta. ¿Se puede poner un if dentro de un elif también? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, está. Sí, sí. Tranquilamente. No hay ningún problema. Sí, pueden poner cualquier cosa. Acá if, si fuese en otra variable, también se puede hacer. No hay ningún problema, pero ya no es parte de todo este if. ¿Sí? Ya es un if solo que está dentro de esto. Bueno, eso es con respecto a el sí y el según dentro de Python. ¿Sí? Esto resume todos los dos. Ahora veamos qué hicimos. Profe me dijo que le ponga estándar, español y estándar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Al Tony, ok. Bien, aquí justo viene un programa para que podamos hacerlo en Python. Este ejercicio que vimos de ingresar 3 números e indicar cuál es el mayor de todos, tranquilamente podemos hacerlo ahora. ¿Les parece? Un Bien. detalle, este i que está aquí, este mayor se usa de la misma manera, eso no cambia. Pero este i ya no lo podemos usar como i. Lo que tenemos que utilizar es AND, ¿sí? A-N-D. Lo voy a poner aquí. Profe, los dos Sí, puntos que van en el else, sí. únicamente van ahí, no van en el if. ¿Sí? Acá está. Sí, sí, no, por eso le consulto. Si nos olvidamos de poner en el if, no pasa nada. Pero sí pasaría si nos olvidamos en else. Creo que se va a quejar. Bien. Acá se queja porque no está bien la sintaxis. Tenemos que poner 2 puntos. Si falta en el else, creo que también se va a quejar. ¿Ven? Acá hay un error. Sí, sí. ¿Ves? Syntax error, error de sintaxis, sintaxis inválida. Entonces sí hay que acordarse de los 2 puntos. Acá voy a poner abajo la correlación. Perdón. Voy a crear uno nuevo para poner el mismo texto. Acá les voy a poner una aclaración de que y, vamos a hacerlo así con flecha, pasaría a ser un AND y el O vendría a ser un OR en Python, ¿sí? Así. OR, sí. No me acuerdo si también entra el ampersand, pero eso ya lo vamos a ver. Tenemos... Bien, el enunciado sí está acá, pero acá les dejo esto para que lo vean. Recuerden también que para leer un número que vamos a utilizarlo como entero, teníamos, por ejemplo, a igual a int input. Ahí se los dejo en el Python que hicimos acá.
Bueno, veamos los que lo terminaron. Ya después lo hacemos en clase. A ver, Cabral, si quiere compartir. Ok. Ahí se ve. Ujú. Ujú. Bien. A ver, sí, con el if, está bien. Acá no sé si el if tendría que haber ido adentro del if o estaba bien ahí afuera. Está bien allá afuera, porque si vos le das un nivel más, se va a quejar porque dice que no está con ningún else, no está con ningún if. Ajá. Sí, el else, el if e if tienen que estar en el mismo nivel Ah, para que pertenezcan al mismo. Si no, va a pensar que es otro. bien, perfecto. Ah, ah. A ver, creo que Vargas puede compartir, pero primero tiene que salir. Ahí está. Ahí está. Yo también lo hice igual que Marcelo. Ah, bien. Exactamente igual. Ujú. Sí, con el Elsa y todo. Ujú. Bueno, ahí lo vamos a probar con otro. Ya lo vamos a hacer acá en clase. Profe, me Sí. gustaría que viera el mío. La verdad es que, aunque lo hice, parece que no responde muy bien. Lo organicé un poco como creí que era correcto, así que este es el resultado de todo. Ah, sí, primero hay que pedir los tres. Sí, hay que cambiar bastante. ¿Crees que lo vemos en clase el cómo es? Así te ubicas, porque como hay que cambiar mucho, vamos a estar viendo varias cosas. Sí, Eh, está bien. Dale. Bien. Si queremos hacer lo mismo de aquí, vamos a ir por partes, ¿sí? Primero nos toca mostrar un cartel que diga ingrese a y tomar y leer de la entrada del usuario del teclado que lo guarda y luego lo guarda en A. Eso lo hacíamos con esta línea, ¿sí? Estas dos líneas que era de PCInt, ahora es una sola. Este no solamente me toma el valor que ingresa el usuario, sino también que me muestra un cartel, esta función input. Y la guardamos en la variable A. Int es para que lo que me devuelva lo convierta en un número entero. Hacemos exactamente lo mismo, tanto para B como para C. Acá tenemos que cambiar por B y aquí por C. Esto por B y esto por C. Listo, entonces con estas tres líneas nosotros ya tenemos cubierta esta parte. ¿Sí? Leer el valor de A, de B y de C. Ahora lo que tenemos que hacer es estos if, estos sí. Lo voy a hacer tal cual está acá y después lo vamos a pasar con los elif. ¿Sí? Aquí tenemos if, estoy haciendo la línea 9. No va a cambiar como es el mayor y menor, ¿sí? Eso sigue igual. Sí, lo que cambia por la traducción, en lugar de un i es un and, y luego a mayor que c. Simplemente estoy preguntando si es mayor que b y a es mayor que c. Entonces imprimo, que haría lo mismo que el escribir, print el mayor es a. Y lo cierro. Ahora lo que tendría que hacer es utilizar un sino, que vendría a ser el else. Tengo que ponerlo al mismo nivel que el if que está acá arriba. Acá lo que hace es preguntar de nuevo. Entonces vuelvo a preguntar. If b mayor que a y b mayor que c. Dos puntos.
imprimo, el mayor es B. Aquí va un else al mismo nivel que este if, ¿sí? Le quito el nivel, le quito este nivel para ponerlo a la misma altura que este if, para decir que pertenece a este if. Y aquí solamente me queda por hacer print el mayor es C. Y nada más, no tenemos fin sí, tampoco fin sí. Directamente el nivel me va diciendo qué es lo que está dentro de los sí. Para la lógica, esto ya lo habíamos visto, pero acá lo que pregunto es, si A es mayor que B y A es mayor que C, obviamente el mayor de todos es A, entonces directamente tengo que imprimir que el mayor es A. Si no, si esta condición es falsa, es porque o B o C es el mayor. Entonces, luego de este else, de este si no, vuelvo a preguntar si B es el mayor de los dos, si B es mayor que A y B mayor que C. Si esto es así, ya directamente el mayor es B. Ahora, si esto llega a ser falso, sí o sí, la única posibilidad que me quede es que C sea el mayor de todos. Entonces directamente lo pongo como un else, para que se ejecute esto en caso de que C sea el mayor de los dos. Porque si no se cumplió esto y no se cumplió esto, recién va a entrar a ejecutarse esto. Y si no se cumple que A es el mayor de los dos, ni B es el mayor de los dos, lo único que queda es que C sea el mayor de los tres. Así como está planteado, se entiende, ¿no? Esto vendría a ser un... Sí, se entiende, profe. Un 1 a 1, digamos. Una conversión 1 a 1. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un elif. Como tenemos este else, y ahí nomás tenemos un if que es dependiente de este else, los podemos juntar. Entonces lo que vamos a hacer es poner el if y bajar un nivel lo que está aquí abajo. Este else pasa a tomar el mismo nivel que este if y nada más. Este if obviamente con este. Entonces acá pregunto. ¿A es mayor que B y que C? Sí, listo. El mayor es A. Si esto no es verdadero, pregunta. ¿Pero B es mayor que A y B mayor que C? Sí, listo. Entonces el mayor es B. Si no, si esto es falso y esto es falso, esto es lo que se me va a ejecutar. Cuando todas las otras condiciones no sean verdaderas, ahí recién va a mostrarme o a ejecutar lo que está en el else del fondo. Pueden haber varios elif, solamente un solo else. Lo ejecutamos simplemente para ingresé a 3B2 C7. Entonces me dicen mayores C, porque esto me da falso, esto me da falso, entonces lo que se me va a ejecutar es este, la última posibilidad. Profe, a mí me da error, no me deja ingresar los A valores. ver, Puede compartir así. sí, Me sí. deja con- Veamos. Ahí ya abro. Un segundo. Un segundo. ¿Se ve? Sí. Ahí A ver, está. ahí estoy viendo. Está faltando un 2 puntos. En la línea 6. Acá. Al final. Sí, al final. Eso es lo único que me faltaba, a mí no lo veía. Jo. Sí, sí. Además te lo dice ahí abajo, en syntax error, invalid, y te sale la línea. Acá. Y, sí, una línea antes. Fíjate que te dice el if B mayor que A y
Ah, ahí está, ahí me está marcando al Y te final. hace una Cierto. flechita donde está el No lo error, ¿verdad? entendía, por eso. Y en la línea Acá. anterior que te dice, fíjate abajo de nuevo. Ah, perdón. Cierto que Sí. tengo para anotar. Espera. Acá te dice la línea. Sí, No, amarillo y qué grandes esos colores. no, deja nomás. Ahí, ahí está. Sí, línea 6, ahí siempre marca los errores. Sí. Y obviamente acá te muestra la línea y en dónde más o menos estaría el error. Ajá. Ojo, puede ser ahí o cerca. A veces es orientativo esto. Muchas veces sí, es esa la línea, pero hay veces que tienes que fijarte una antes, una después. Si Ujú, sí. acá Sí, ahí dice, lo corres. si el asistente estuviese en inglés, estaría mejor. Este asistente que está aquí, si estuviese bien, todavía falta traducir, pero acá te da como una posible solución. ¿Te olvidaste del 2 puntos? Te está diciendo acá. Ajá. A ver, baja, hazle clic en el más, a ver si a la derecha. Este más, este. Ahí está. Acá dice, el if Sí, leaf que head. encabezó deben terminar con un 2 puntos. Sí. Qué sí. Este asistente, si estuviese en Clarito. español, sería mucho más, mejor ayuda que el de inglés, pero es bueno tener un... Pero es bueno para ayudarte en lo que te está faltando, El lío. en los errores. Sí. Ahí lo. Ah, Ahí está. Ahí está. Gracias, profe. Listo. Ya de- profe, yo también tengo un problema con mi código. Bueno, veamos. Necesitamos que... Ahí ya dejo. Sí. En teoría deje- tendría que dejar de compartir. Ahí lo hice yo. Ok. Ahora sí. Veamos. El código está bien escrito, pero el problema es que se ejecuta mal. A ver. Veamos. Compartir pantalla. O se está demorando el internet. Aún la ve. Todavía no llega. Dejaré de compartir y volveré a compartir de nuevo. Bueno. Ah, ahí. Ahí está justo. El if de la línea 6, solamente hay que, a partir del 2 puntos, hay que borrarle el 2 puntos. Bien. Borrar, ahí está. Y ahora apretar la tecla delete. No lo ejecutes todavía. No lo ejecutes. Aprieta delete para subir la línea de abajo, la 7, para que suba a la 6. A ver. LED. Delete. A O ver. suprimir. Suprimir. Ahí parece que dejó de responderme. Uy, parece que a alguno le gustó. Ahí está. Uy. Con la backspace. Ajá. Eso. Tac, 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 tac. Uno más. Otro más. Ahí está. Ahora hay que sacar un if. El if hay que borrarlo. El de la derecha. Este. Sí. Ese que borrar. Ajá. Y ahora sí, podés probarlo. Bien. Ya funciona.
Ujú. Ahí te pide el valor de A, después el de B, calculo, y de C. Voy a poner que A sea 3 y este sea 2 y luego Ujú. este 1. Ujú. Ahí está, A es mayor. Gracias. Listo. Bien, ahora sigamos con el mientras, que tenía una forma sencilla. Por ejemplo, hagamos A igual a 0. Sabemos que vale 0, pero por las dudas. Mientras hacemos una condición A sea distinto de 10, ¿sí? Lo que hagamos es A igual a más 1. Profe, Sí. una consulta antes que me olvide. En Python también las variables que no están declaradas con algún valor valen cero por default, digamos. Ya vamos a probar. Ah, bien. Desconozco. Ya. Me parece que si la usas sin haberle dado un valor, me parece que se queja Python. Por ejemplo, acá pongamos el valor de Z. Creo que se va a quejar. No me imprime nada. Ni siquiera 0. O sea, no Claro, tiene nada. ningún valor. No Sí, tiene nada. está bien, está bien, está bien. Está vacío. Además, la variable puede ser un número o puede ser un texto, ¿viste? Darle 0 ya estás diciendo que es un número. Bien. En el mientras, nosotros lo que hacíamos era, a mientras tenemos que indicarle una condición. En este caso es A distinto de 10, que lo hacíamos con el signo de admiración y el igual. Perdón, lo probé recién a eso, sí se queja cuando le pones una variable, solo que usted salió, digamos, por C y era por A. Tiene que poner que el mayor Ah, sea A. a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, ahí está. Sí, no existe. No está definida. Tiene que existir antes de poder utilizarla. Bien, esa era mi duda. Gracias, Bien. profe. Y Ujú. gracias ahí a Eduardo, creo que fue. Sí, Ezequiel, Ezequiel, sí, Ezequiel. Ah, Ezequiel. Acá sabemos que lo hace igual a 0. Por eso siempre antes de utilizarlo es bueno que exista. Aquí ya por defecto lo toma como 0. Pero bueno, acá lo que hago es, mientras A sea distinto de 10, ¿sí? Mientras no tome el valor 10, lo que voy a hacer es incrementarle un valor, ¿sí? Y luego mostrar el valor de ese de A. Esto se va a repetir mientras A sea distinto de 10. Una vez que sea A igual a 10, va a salir y termina el programa. Vamos a hacer lo mismo para ver cómo queda. A igual a 0. Acá en lugar de mientras, tengo que utilizar while, ¿sí? Que es el mientras, pero traducido en inglés. A distinto de 10, 2 puntos, acá vuelve el 2 puntos. Tanto el if, while como el for necesitan 2 puntos al final. Y simplemente es hacer lo mismo que hacemos antes. A igual a más 1. Y print, voy a imprimir el valor de A. Nada más, eso es todo. Nuevamente, nosotros tenemos que darle un espacio al principio, una indentación, para poder indicarle a Python de que esto forma parte del while. Cuando lo ejecutamos, nos va a mostrar el número del 1 hasta el 10. Pruébenlo.
Profe, ahí es igual con el signo. ¿Es el que vamos a tomar siempre para cuando sea distinto? Sí. Sí o sí tenemos que tener esta manera de indicar el distinto. Ok, muchas gracias, profe. En casi todos los lenguajes de programación este es distinto. Algunos lo toman como así. Acá no sé si funciona, a ver. No sé si Claro, tiene... No, yo acá. en el PSIN lo usaba de esa manera, la que le puso anterior a usted, me lo tomaba. Ahora me lo tengo que cambiar por eso. Sí. Gracias, profe. Y este es prácticamente el universal. En todos los lenguajes de programación es la manera de indicar de que algo es distinto. Ok, gracias, profe. Lo mismo en casi todos los otros lenguajes. While es while, no hay otra manera de usar, no va a cambiar el nombre. Ahora lo que hacemos es una traducción prácticamente, pasar de un español a un inglés, pero una vez que estemos dentro de este inglés, este while, el nombre, es idéntico para casi todos los lenguajes de programación. Profe, ¿cómo hago para que no haga el salto de pantalla, el salto de línea, el print? Sí, lo va a hacer. Tengo que ver si no hay una opción. A ver, déjenme. Mm. Sí, parece que es eso. Me he rebuscado, pero bueno, hay que colocar en igual a comilla. Lo que estamos diciéndole a esto, al lenguaje, a la función print, obviamente le pasamos el valor de la variable, pero como segundo parámetro, lo que estamos diciendo es que el último carácter end sea igual a un carácter vacío, en lugar del salto de línea. O sea, le estamos diciendo que lo último que vaya a mostrar no sea nada. Es para reemplazar el último carácter. Ah, bien, profe, ya lo probé, funcionó. Gracias. Incluso acá, si hacemos un espacio, seguramente nos va a agregar un espacio, ¿sí? Para separarlo. Ah, ahí está, ahí está. Bien, profe, gracias. Sí, esto lo que hace es reemplazar el último carácter. En lugar que sea un salto de línea, reemplaza por el que nosotros querramos. Vacío, un espacio o incluso una letra. A ver. Sí, ven. 1Q, 1Q, 1Q. Bueno. Bien, el while no tiene ninguna complicación. Es la misma estructura. Es un mientras, una condición
y todo lo que nosotros queramos que se ejecute dentro de esa condición, de este bucle. Obviamente siempre teniendo cuidado con los espacios acá adentro. Puedo agregar if adentro, puedo hacer otros while, no hay ningún problema. Pero lo que va a indicar de que una instrucción forma parte de un bucle es este espacio al principio, ¿sí? Hay que tener cuidado. Cualquier cosa que pongamos fuera, sin espacio, ya se considera que está fuera del bucle. Fuera del while. ¿Ves? Si yo lo pongo acá y lo ejecuto, me imprime el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es cada uno de estos print que se va a ir repitiendo porque forman parte de este while. Y al último este print que ya está pegado al borde, no forma parte del while y se va a ejecutar recién cuando termine, cuando salga del while. ¿Sí? Acá voy a poner antes del while, sí, simplemente para indicar. Profe, una consulta. Por ejemplo, yo quise probar, digamos, lo primero que hicimos que nos marcó o sea, con el mientras, nos marcó del 1 al 10, ¿sí? Correlativo, vertical. Y después hicimos en forma horizontal, pero yo poniendo para que me salgan los dos, no me sale. ¿Por qué será, profe? Que no, cuando termina el while, no me toma el otro while. Cuando termina el while, no toma el otro while. ¿Hay dos while? Claro, quise hacerlo para que me salga de una forma vertical y la otra forma horizontal y no me sale. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Será algo así? ¿Esto? Le pusiste que A es igual a 0. Claro, profe, ahí, pero le sale solamente en horizontal. ¿Cómo haría para que le salga vertical y horizontal? No se puede. ¿Se entiende lo que quiero preguntar o no? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? ¿Tanto horizontal como vertical? Claro, al lado del print S iría print y ya solamente entre paréntesis. O sea, abajo, quiero decir, perdón, en la línea 8. O sea, vos querés que aparezca tanto de esta manera como de esta manera. Claro, primero saldría así y abajo, o sea, como que se vuelve a hacer un while, pero ya directamente horizontal. Sí, tendrías que ¿Se hacer entiende? dos while, me parece. Yo lo traté de hacer con los dos while y no me sale, por eso es mi consulta. ¿Cuál querés primero? ¿El horizontal o el vertical? Porque 10, porque A ya vale 10. ¿No será? Ah, sí, también. Ah, igual tenemos que volverlo a hacer. Claro, capaz que es por eso. Ah, puede ser por eso. Ahora pruebo. Porque acá en el while llega hasta 10, listo. Y acá ya vale 10. Entonces nunca va a entrar el segundo while. Bien, pero eso ya son pruebas que les dejo que hagan. Bueno. Como les decía, no hay ninguna otra complicación, solamente el cambio de idioma y obviamente el tema del espacio al principio. La cosa se complica con el for, porque tiene una estructura, con el para, porque tiene una estructura que cambia casi totalmente. Vamos a ver cómo sería algo simple utilizando para. Vamos a hacer para y desde 1 hasta 10 escribiría algo así sencillo. Utilizamos el para, que va a utilizar la variable i, que va a tomar los valores desde 1 hasta 10, ¿sí? Dentro del bucle, y toma los valores de 1 hasta 10. Hacer lo mismo en Python lo voy a escribir, pero lo voy a ir explicando por parte. Porque hay dos cosas que tiene ahí el para de Python.
necesitamos utilizar el for, ¿sí? Ese es el nombre que toma ahora, porque es una traducción directa. Para es ahora for. Y hasta ahora no hay casi ningún cambio, pero acá empieza la cosa. In range 1.10. Punto. Print y nada más. Sí, acá me voy a imprimir del 1 al 9. ¿Eso significa desde 1 hasta 10? Sí, incluso es uno menos, como ven acá. ¿Qué es lo que es? El for sí o sí toma esta estructura, for y in. Esto que está acá es algo extra del for, no forma parte del for, en realidad es una función que tenemos que llamar. Y es una función que me devuelve un arreglo con 9 elementos, que van desde el 1 hasta 10, uno menos en realidad, hasta 9. Lo que tenemos que hacer acá es decirle que sea hasta 11. Si queremos que lo tome hasta el 10. Por eso se complica el tema del for, porque for que te ofrece Python es mucho más poderoso que un simple para. Acá siempre el para lo que hacemos es utilizarlo desde que vaya de un valor hasta otro. A lo sumo le cambiamos el paso y nada más. En cambio aquí el for se utiliza para muchas otras cosas, no solamente para dar un rango de valores desde 1 hasta 10, sino que se utiliza para muchísimas otras cosas. Y al verla más sencilla, que vendría a ser la que venimos viendo, se nos complica por la aparición de esta función. ¿Sí? Esa función se puede utilizar afuera, simplemente la voy a hacer a igual a range 1 a 11. Y voy a imprimir ese valor que está ahí de A. Aquí lo que voy a hacer es comentar para que no se ejecute esto. Me muestra directamente el range. Ahí está el Python. Me debería mostrar un vector. Bueno, no me muestra lo que yo quería que me muestre. Range, lo que quiero decirles es una función. Que el primer valor es el primer valor que va a tomar un arreglo en este caso. Hasta el valor, este valor final no es el valor final, sino que es 1 menos. Entonces, si queremos que esto vaya del 1 al 10, lo que tenemos que hacer es a este valor, que es el valor máximo, sumarle 1. Si queremos que vaya del 1 al 10, hay que darle el valor 11. Sí, ya empieza con esa complicación este for, pero porque el for de Python se utilizan para muchas otras cosas. Es muy potente este for. Y para simplificarlo un poco hay que complejizarlo un poco. En este caso le agrego una función que le devuelve un vector que va del 1 al 10, porque hay que restarle 1. Pero tómenlo que esto es el símil o el 1 a 1 con respecto a este. Acá podíamos hacer paso, con paso 2, ¿sí? Para que vaya de 2 en 2, desde el 1 hasta el 10, pero de paso 2 en 2. Acá lo único que hay que hacer, el paso, es agregarlo como otro parámetro más del range. ¿Sí? 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces range toma el valor inferior, coma, valor superior menos 1 y el paso. 3 parámetros. Tengo que decir valor superior menos 1 porque es este 11 menos 1. Perdón, superior más 1. No, menos 1, menos 1. Está bien, es menos 1. Pero esto sí lo vemos desde el punto de vista de la función. Acá desde el lado. Es mejor ponerlo. Le va a aclarar más. ¿Sí? Valor inferior, que era este de aquí.
es 1. Valor superior más 1. Si yo creo que vaya hasta 10, tengo que colocarle 11. Y el paso. ¿Lo ven? Sí, profe. Ujú. Profe. Sí. Ah, no, 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 nada. Ya lo entendí, disculpe. Les muestro nomás un ejemplo de por qué este for es más poderoso, por decirlo así, o tiene más utilidad que este para. Porque si yo, por ejemplo, le paso una cadena de caracteres, C, en cada vuelta del bucle, va a tomar cada uno de los caracteres que forman la cadena de caracteres que yo le paso. Entonces, como que me descompone en letra por letra cuando recorro esta palabra. Y que de cierta manera me lo simplifica. Porque si yo tuviese que recorrer carácter por carácter, tendría que hacer otras cosas más complejas. Esto me lo simplifica mucho. Esto lo que me da a entender es que C en cada vuelta del bucle va a tomar cada uno de los caracteres que forman una cadena de caracteres. Profe. Sí. Una consulta. ¿Para qué se puede usar, como por ejemplo, qué funciones podría llegar a tener un for en Python? Algo medio complicado así. Y ahora cadena de caracteres. Porque Ajá. imagínense si tuviésemos que hacerlo sin esto. Tendríamos que hacer las cadenas de caracteres son vectores en el que cada elemento es un carácter. ¿Sí? Por eso es cadena de Claro. caracteres, un vector de Ajá. caracteres. Para hacer lo mismo tendríamos que hacer cero porque es el índice 0. Acá sí tenemos el Claro. índice 0. Ajá. A ver, no es length, es length, pues pase una función. No. Size. No. Bueno, como eran. Pruebe con len solo, profe. Sí, es el que estoy buscando. Todo el otro lenguaje es len, ahora es length. Uy. Dice que le falta un STR, hay un string o algo así, en la línea 8. Ahí estaría hacer lo mismo, pero de manera más. Tengo que llamar a otra función en el que yo le doy una cadena de caracteres, me devuelve el tamaño, o sea, estos 4. Entonces este range va a tomar el valor 0 hasta 4. Y el último valor, ese lo voy a tomar como un entero. Y entonces yo palabra lo utilizo como un vector. Entonces tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Por eso yo le doy 4,
pero me entrega hasta 3, justamente por los arreglos, que siempre es uno menos. Entonces, esto, bueno, creo que se simplifica. No sé yo el string, profe. Creo que esto simplifica más que lo Claro. que está arriba. Sí, muchísimo. Hace lo mismo, pero es mucho menos. Ajá. Bien, profe. Esto es como hacerlo de la manera tradicional, 1 por 1, etc. Y lo mismo los arreglos. Cuando veamos arreglos, solo para darle un ejemplo. Me estoy adelantando, pero no se preocupen, ¿eh? Ujú. Esta. No sé bien. Esto también. Oh, ¿qué le pasa? A ver, 2 puntos. Acá está el ABC. O sea, si yo tengo un arreglo que tiene cadena de caracteres, recorrerlo a ese arreglo es simplemente esto. Ujú. Si no, para hacer lo mismo, yo tengo que hacer algo muy similar a esto otro. Tengo el mismo arreglo, no le voy a cambiar. Tengo for i in range desde 0 hasta el, este sí debe tener un size o un neg. Ujú. De 0 a... Espero que no se me queje. Se me va a quejar, sí. No sé yo el El paréntesis. Length up. No, parece que los... ¿Len solo? A veces. ¿Sí? Tiene maneras sencillas para de poder utilizarlo. Por eso, utilizar un range es complicarlo. ¿Por qué? Profe, Porque es el por len. defecto... ¿Cómo? El len que tiene ahí es una función, ¿verdad? Que se aplica a arreglo. Ahí. Sí. Ajá, ahí. Este len me devuelve el tamaño de un Ah, arreglo. de un arreglo. Pero Bien. los arreglos son objetos. ¿Por qué no me devuelven? Esperen. El tamaño de una variable sería de una palabra. ¿Cómo sería? No, sí es len. Todo con len. Bueno. ¿Cómo? No, que ¿para qué es este? ¿El len? Sí. Es para devolverme cuántos elementos tiene. Por ejemplo, en una cadena de caracteres, me devuelve cuántas letras tiene esa cadena de caracteres. Sí, en este caso, un 4. Ah, bien. En este caso, este len arreglo me devuelve cuántos elementos tiene un arreglo. En este caso, tiene 3 arreglos. Esto que hice acá es lo mismo que hacer arreglo 0 igual a Es como longitud en el PSINC, ¿no? sí, o longitud, tamaño, no me acuerdo cómo era. Esto que está acá es lo mismo que hacíamos acá en PSINT, que antes lo definíamos. Sí, acá ya podemos directamente crear el arreglo encerrado entre corchetas. Pero esto lo vemos bien en la otra clase. Acá se los presento, pero no se preocupen que lo seguimos trabajando en las próximas clases. Sí, esto se los dejo de ejemplo nomás para que lo tengan, lo prueben, etc. Simplemente decirles que cuando tengamos que trabajar con arreglos, cadena de caracteres y tengamos que evaluar cada uno de los elementos que forman esos dos estructuras, no tenemos que utilizar el range o estas cosas complejas, sino directamente en un for lo hacemos rápidamente colocando el arreglo.
Entonces nos resulta más sencillo. Lo que profe, no vamos... Sí, disculpa. O sea, para ir carácter por carácter, usás directamente ese for que estaba usando ahí. sí, Así sería. sí. Dale. Lo que hace es, cada vez que entra este bucle for, el valor de C va a tomar uno de los caracteres de la palabra. Bien. En orden. Mucho mejor porque no tenemos que hacer todo esto. Calcular cuál es el tamaño, después hacer un range. No, más rápido, digamos. Sí, más rápido de Profe, escribir y y para hasta de imprimir entender. la cantidad de letras, o sea, el número. Len. Este lo vamos a ver un poco perdido entre todos los cosas. Este otro. Este 4. ¿Sí? Len me devuelve la cantidad de letras que tiene una cadena de caracteres o la cantidad de elementos que tiene una regla. Entonces acá ya podemos decir que una cadena de caracteres es una regla. Ese lo usaríamos, por ejemplo, para saber cuál es la palabra más corta, la palabra más larga. Eso creo que lo habíamos hecho. Sí, si lo tuviésemos la palabra acá como un elemento, sí. Sí, sí. ¿Se acuerda que eso lo habíamos hecho con el PCIN? ¿Cuál era la palabra más larga, la palabra más corta? ¿Sí? Acá nos imprimo a cada uno de los elementos. Esta función me devuelve la cantidad de elementos que forman parte del arreglo. Y acá recién lo utilizo. Pero todo eso lo podemos simplificar con esto. Ah, ok, profe. ¿Y para contar cuántas letras tiene y eso es otra función? ¿Cómo, perdón? Para saber cuántas letras tiene cada palabra, ¿sería otra función? Claro, tendría que llamar de nuevo a len, pero en este caso con un elemento de este arreglo. ¿Sí? Acá imprimo el tamaño de i, o sea, una de estas palabras. Entonces me va a aparecer manzana tiene 7, pera tiene 4, banana tiene 6. Ah, perfecto, profe. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Por eso el para es complejo por naturaleza, pero una vez que uno le toma la mano nos ayuda a escribir códigos tan simples como esto. Es complejo, pero justamente como para escribir menos. Una vez que entendemos de qué se trata este for, lo vamos a utilizar para directamente, casi siempre de esta manera. El range, si necesitamos conocer el valor del índice. El for tiene unas cositas más, pero todavía no lo quiero nombrar. ¿Qué puede ser cheque de error? Y Está no copiado sé. de tal cual lo hiciste vos. Entonces, no está tan cual. A ver, ¿quieres compartir? Dale. Algún 2 puntos o algo por el estilo, seguramente. Bien, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. ¿Dónde te dice que está? En la línea 8. Ahí te dice línea 8. El error. Acá ves línea 8. Entonces, acá hay algo de más. ¿Esto más pegado acá o...? El espacio, sí. No, el espacio dentro de la función no es mucho, pero fíjate eso que te estamos marcando. Acá hay algo que no debe ir. 2 puntos.
Sí, los dos Sí. puntos no. No van. Ahí no. Ujú. Acá sí. Probalo. Claro. Los for, los while, los if necesitan, los else if necesitan los 2 puntos. El resto no. Bien. Tendré que andar. Sí. Che, por ejemplo, a vos acá lo marcás, ¿cierto? Te posicionás. Cuando le das correr, tendría que ejecutar esa parte que le estás dando. No, todo completo lo ejecuta. ¿Qué tendría que correr lo que está abajo? Sí, o comentarlo. Ahí está, gracias. Ahí está. Hay una manera de comentar varias líneas, si les interesa. Obviamente, la única manera que tenemos nosotros de comentar una línea es colocando el símbolo de numeral al principio. Pero si queremos comentar varias líneas, tenemos que ir comentando cada uno con el numeral y a veces perdemos tiempo. Una manera de hacer esto, para que quede como un comentario, es hacerlo como si fuese una cadena de caracteres de múltiples líneas, un texto de múltiples líneas. Entonces lo que hacemos es colocar 3 al principio, 3 al final. Queda como una cadena de caracteres, pero como no se guarda ninguna variable, no va a parar a la memoria. No se ejecuta tampoco. Y les queda como si fuese un comentario de múltiples líneas. Pero es una cadena de caracteres, pero nunca le estás pidiendo que la imprima, digamos. Y ni siquiera se guarda en memoria. Claro, es como una vuelta de tuerca. Está bueno, es un truquito. Sí, truquito, eso no me salía. Un bypass. No, ¿cómo es? Un life hack. Ahí va. Sí, era otra la palabra. Era. No me acuerdo. Profe, una pregunta. Sí. Hace unos días estuvimos hablando con Marcelo sobre los posibles lenguajes que nos vayan a enseñar a la uni. Posiblemente nos enseñen JavaScript, quiero decir. Si está orientado a la web, alguna materia, sí, seguramente. Porque el navegador trabaja con JavaScript. Dice llanamente. Es más, el navegador es HTML, CSS y JavaScript. Los tres. Los tres en conjunto. Ah, bien, profe. Bien. Por lo menos, cómo usar las 3 básicas. Con esto ya podemos ir empezando a reemplazar algunos de los ejercicios. Ahora seguramente va a seguir Jorge explicándoles algunas cosas básicas. Seguramente con tipos de estructuras de datos que tiene Python, aparte de un simple cadena de caracteres y un número, tiene otras que son mucho más complejas y de mucha utilidad, más complejas que la de un vector, ¿sí? Que son las listas, diccionarios y tuplas. No sé si va a dar tuplas, pero tienen su complicación. Y los conjuntos. Bueno, conjuntos muchos no se ve. Así que bueno, yo por ahora los libero y nos estaríamos viendo el viernes. Sí, el viernes. Luego, Dale, gracias, profe. Bueno, Que lo vaya bien. Profe, una pregunta con respecto a las notas del parcial. sí, todavía no los terminé de corregir, por eso no hay. Tranquilo, tranquilo. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Profe, una ¿Se entrecortó? Sí. Sí, escuché una consulta y se No, cortó. está bien. Yo le quería hacer una consulta. Después es sobre un programa. Si me puede dar bueno. 2 minutos. Bueno, Lo- si no es de la clase, son los puedo chicos detener la porque les quiero grabación. mostrar